Retama es un arbusto pequeño que cuenta con propiedades curativas y que es utilizado principalmente como repelente de insectos en chacras y pastizales. Las hojas de esta planta se emplea como repelente de insectos, por lo que puede ser potencialmente un biocida. Esta planta sirve también a los pobladores de las comunidades como alimento para animales menores y que crían en casa, como el cuy y otros. La retama habita en terrenos inundables y no inundables, chacras nuevas y pastizales, en campo abierto y sombreado. Es resistente a la inundación. La retama, planta de flor amarilla, característica del valle, florece nuevamente en esta zona, cuando parecía extinguida, y gracias al tratamiento biológico de técnicos del Ministerio de Agricultura, se pudo rescatar. Vengan todos a ver, ahí vamos a ver. Recordamos que hace años miles de plantas de retama fueron atacadas por una plaga de pulgones, convirtiendo todo el borde de la carretera en senderos grises. Entonces, autoridades que recién se establecían conjuntamente con SENASA y otras instituciones lanzaron una campaña de protección de la retama del valle. Tras un trabajo de campo, se determinó que los daños ocasionados por los pulgones era del 99% en las plantas de retama y que los tratamientos químicos con la utilización de pesticidas eran demasiado costosos, pues provocarían una grave contaminación del medio ambiente. El Valle de Huanta siempre se caracterizó por la presencia de plantas de retama al borde de los caminos y en las carreteras, que además de adornar con sus flores amarillas y fragancias sus campiñas, es fuente de inspiración de poetas y artistas de esta parte del Perú. Allí crecerá la flor de retama. Por 5 esquinas ya está, los hinches entrando está. Los campesinos aprovechan sus flores, ramas y hasta su raíz. Por ejemplo, en octubre son características las clásicas alfombras por donde recorre la procesión del Señor de los Milagros. Y estas son adornadas con flores de retama. Esta planta fue inspiración del profesor Ricardo Dolorier, quien escribió en una canción la historia del 21 y 22 de junio de 1969. Los estudiantes y padres de familia de Huanta en ese entonces se movilizaron rechazando el cobro que el Ministerio de Educación del gobierno militar, entonces encabezado por Juan Velasco Alvarado. El presidente de facto quería imponer cobros a los estudiantes que obtuviesen nota desaprobatoria. La población salió en defensa de la gratuidad de la enseñanza y la represión de la policía dejó como saldo muchos muertos. Estrella, sueñan el trigo en las brisas, el viento en las laderas y en cada niño una estrella. La sangre del pueblo tiene rico perfume. La sangre del pueblo tiene rico perfume. El autor del huayno Flor de Retama hizo hincapié que la canción surgió en medio de las luchas reivindicativas de este pueblo histórico de Huanta. Geranios y margaritas, a pólvora y dinamita, carajo, a pólvora y dinamita, carajo,